Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, en este encuentro vamos a hablar o les voy a contar de la mecánica del codo y del antebrazo. En esta diapositiva un poco como venimos trabajando en la modalidad de recuperando conocimientos, ¿sí? Lo que ya sabemos. Cómo está formado la articulación del codo puntualmente, la cantidad de articulaciones que la componen. Sabemos que anatómicamente es una articulación. ¿Por qué? Porque tiene una sola, ¿sí?, membrana sinovial que envuelve a los tres elementos óseos que la componen. Funcionalmente van a ser tres, ¿sí? Este giro que nos da la biomecánica, esta nueva mirada que nos aporta la mecánica, ¿sí?, es cómo funciona. Por un lado, el radio con el húmero, el cúbito, que es otro tipo de articulación con el húmero, y muy importante a la hora de la estabilidad, y luego la que se produce entre el radio y el cúbito. ¿Sí? Ya sabemos que de la mecánica articular lo que debemos rescatar y recuperar, en este caso puntualmente, es considerar lo que son los medios de unión. ¿Sí? Los ligamentos, ¿sí? Todo lo que sea membrana sinovial, eso ya lo saben, pero en esta diapositiva, esta figura del libro de Capangi nos muestra bien dibujado no solo la forma de abanico que venimos nombrando, inclusive lo hemos dicho, sino la cantidad más la dirección de sus fibras. Cada ligamento tiene una dirección de sus fibras, por lo cual le va a dar mucha estabilidad. Una articulación muy expuesta porque no hay músculos que lo protejan, un tanto parecida a la articulación de la rodilla, pero que sí fundamentalmente tiene mucho movimiento. Entonces, los medios de unión, los tipos de articulaciones que le componen, miren ahí el cúbito, cómo se engancha con el pico del olecranon en el húmero. Esto le da un agarre, le da un impulso. Diferente cómo funciona el radio, que solamente desliza su cabeza y la cúpula radial, y cómo a la vez, vamos a ver después más específico, ese radio que va a girar solamente alrededor del cúbito. Los planos y los ejes. Estos ya son temas repetidos, que ya los tenemos o tendríamos que tener claro. Entonces, la flexión y la extensión, que es lo que vemos en esta diapositiva, se producen en un plano medial o sagital y con un eje transversal, ¿sí? Esto es lo que sería puntualmente el codo. Cuando ya lo miramos desde otro lado, al mismo codo y el antebrazo que funcionan juntos, ¿sí?, por esta unión aquí de estos tres huesos, vemos los factores estabilizadores. Otra diapositiva, también dibujados en verde, todos los que son los ligamentos, estos medios de unión que le dan estabilidad. Aparece acá, entre los huesos en color rojo, esas bandas, todo lo que es la membrana interósea. No es menos tejido conectivo que va, si se inmoviliza mucho tiempo, pierde su propia elasticidad, ¿sí?, extensibilidad, esta posibilidad de mover y que se permita mover al radio sin desplazarse muy lejos. No se va a ir, no se va a luxar, pero sí le va a limitar esa función. Entonces, factores estabilizadores del codo: por un lado, los óseos, que hablamos del pico del olecrano. Fíjese ahí en la figura cómo sale grande, prominente, que se engancha sobre la fosita olecraniana, que va a estar ensartado ahí, enganchado, y esto le da gran estabilidad. Y los ligamentos, en este caso, y la membrana interósea, como un nuevo, miren que no lo habíamos nombrado cuando hablamos de los medios de unión, no habíamos hablado, hemos hablado del menisco, hemos hablado de los ligamentos puntualmente, pero no de este tipo de elemento anatómico que aparece casi exclusivamente en estos dos, que se encuentra entre estos dos huesos, entre el radio y el cúbito, la membrana interósea, ¿sí? Esto nos va a dar una posición estable. Vuelvo a estos conceptos que venimos manejando, que es muy diferente a la posición funcional.
La posición funcional, dijimos, es una posición intermedia donde los elementos antagonistas, ¿sí?, en este caso flexoextensores o pronosupinadores, están en una posición intermedia, diferente a lo que es una posición estable. La posición estable, y ahí lo compara en la figura con una horquilla de la bicicleta, ¿no? Cómo engancha, cómo soporta el hueso. Fundamentalmente acá la horquilla de arriba es la paleta humeral, que tiene esa bifurcación con dos puntos de apoyo que bien conocemos como, sí, epicóndilo y epitróclea, que van a tener una gran importancia a la hora de la mecánica muscular. La inserción de muchos músculos en esos huesos, músculos de fuerza, músculos que trabajan, músculos largos, pero que trabajan haciendo mucha fuerza. Seguimos con codo y antebrazo, y acá ya nos metemos puntualmente en el antebrazo. Ya vemos acá que teníamos por un lado la flexoextensión en el codo propiamente, y la pronosupinación o también movimiento de rotación, que es propia del antebrazo. Esta pronosupinación, ¿qué necesita? Necesita la laxitud, el permiso para que se muevan el radio y el cúbito. Si dijimos que la posición estable del codo era cuando estaba en extensión, difícilmente se mueve ese pico del olecranon incrustado en la fosita olecraniana del húmero. Entonces necesita salir de ahí, posicionarse en una flexión, para entonces permitir este otro movimiento, ¿sí?, que va a ser la pronosupinación, este movimiento de rotación. Con un eje propio, el eje de la pronosupinación, ahí lo vemos atravesando a nivel del radio, y cómo va a variar según se mueva este radio, porque es el radio el que más se mueve. Y en esto la figura les muestra esta curva, este desplazamiento desmembrado acá, como también el cúbito se desplaza en dos sentidos, hacia atrás y hacia afuera, pero se produce este movimiento, una traslación circunferencial, ¿sí? Eso es lo que hace, y esto es lo que sucede entre el cúbito y el radio, una traslación circunferencial. Estamos hablando de dos movimientos, o sea que se producen en dos planos, ¿sí? En esta diapositiva vemos la actividad muscular, o los músculos que van a participar en el codo y el antebrazo. Entonces tenemos por un lado los flexoextensores, y en el otro lado pues vamos a ver los pronosupinadores, los supinopronadores. Por los flexores tenemos el bíceps como músculo biarticular, y en este músculo biarticular lo vamos a pensar y lo vamos a ver desde que si toma punto fijo en su inserción superior, tracciona al antebrazo, porque se inserta desde el radio, ¿no es cierto? Lo va a traccionar, y como está en la parte interna del radio, lo va a girar sobre su eje y va a hacer la supinación. Entonces va a llevar a la mano en supinación al antebrazo. Pero una cosa que es importante detenernos a analizar y pensar en esto del bíceps, que si yo pongo centro en el eje, en el centro de la articulación glenohumeral, hay un músculo que es más interno que el otro, ¿sí? Los dos siempre están por la carilla anterior de la articulación, en el plano anterior, por lo tanto van a ser flexores. El problema o el análisis funcional, en este caso el análisis que va a realizar, que tenemos que hacer de cada una de estas fibras o inserciones del bíceps, es que uno, al estar más alineado, más cerca del centro de la articulación hacia adentro, va a ser puramente flexor, mientras que la porción que gira por afuera y va por la corredera bicipital y se desplaza hacia adentro, usa en este caso
entre el troquín y el torquíter, allí en la corredera bicipital, la usa como polea fija. Esto que sirve para un cambio de dirección en el sentido de la fuerza. Entonces, hago fuerza, pero cambio el sentido del movimiento. Por lo tanto, es aquí esta porción del bíceps no solo va a ser flexora, sino que también va a ser abductora. Va a ayudar, va a ayudar más bien, y va a acompañar a otros músculos abductores más importantes y más fuertes, pero no menos importantes que él. Entonces, este es lo que quiero que aprendamos a analizar y aplicar de los elementos de la mecánica de las máquinas simples que venimos hablando, cómo funciona esto. Entonces es más fácil entender que un músculo haga 2 o 3 movimientos, y puntualmente el bíceps, al ser biarticular, va a realizar 2 movimientos. En cuanto al braquirradial, ¿sí?, va a tener su mayor tensión, no estoy hablando de tono muscular, ni estoy estirando, ni elongamiento. La mayor tensión muscular, como está en la estiloides radial, lo va a tener en la pronación. Entonces va a ser, sí, va a llevar, no va a ser un supinador, sino que partiendo de una pronación, lo va a llevar a la posición neutra del antebrazo, para luego seguir en su contracción y llevar a la flexión del codo con la posición de la mano en forma neutra. Entonces, por eso se le llama al braquirradial despronador, porque para su eficiencia, su trabajo de contracción, tiene que tener tiene una mayor tensión partiendo de una pronación. Desprona hasta el punto cero, que es la posición funcional del antebrazo, y de allí realiza y sigue en su contracción muscular haciendo la flexión del codo. El braquirradial, bueno, ya sabemos que también es un flexor del codo, y nos vamos a detener, y quiero que lo miren ahora, al tríceps. El tríceps en estas 3 figuras hace un esquema de paralelogramo, ¿sí?, y la ley del paralelogramo, tomando en cuenta el punto de origen e inserción. Estamos aquí, en el pico del olecranon, y de acuerdo en qué posición partamos, la línea de fuerza va a tener coincidir con la tracción, la línea de fuerza del músculo, con la dirección de la fuerza, y acá no hay mucha actividad, ¿sí? Acá está coincidiendo con su línea de fuerza, por lo tanto no hay un trabajo eficiente acá, prácticamente en 5 o 10 grados de flexión del codo. Sí es diferente en este caso, cuando hay ya unos 20-30 grados, vemos como las leyes, lo del paralelogramo, considerando el centro de la articulación y la línea de fuerza de las inserciones musculares, la ley del paralelogramo trazado, acá es eficiente este trabajo muscular. Trabajo muscular que al ser en 20-30 grados es generalmente el gesto que hacemos, por ejemplo, para corrernos en la silla, en la silla o en un sillón. Apoyamos las manos en el apoyabrazo, hacemos la fuerza y podemos desplazar el tronco. También va a ser un buen elemento de apoyo para soportar todo el peso sin lesionar hombros, sin lesionar el codo y las muñecas, ya lo vamos a ver a eso, ¿sí?, en el uso de andadores, de bastones. No cualquier altura, no cualquier bastón ni andador sirve para cualquiera, para todos, Tenemos que hacer el estudio, el análisis, donde para que sea eficiente y los músculos actúen con la fuerza necesaria para tal o cual paciente, que la flexión del codo sea aproximadamente esta, de 20 a 30 grados, para que trabaje. Pasamos a los pronosupinadores, que están en el otro lado de la columna, ¿sí? Los pronosupinadores, músculos que los van a analizar, los analiza Kapanji, y en esto
con otro aporte. No vamos a sacar nada ni de cadenas musculares, no es nada diferente, es más de lo mismo. Acá analizar a los músculos largos como que traccionan y los cortos como que desenrollan. ¿Sí? En este caso usa y ve al radio como una manivela el autor, y justamente en sus extremos, en sus puntas, ¿sí? Está la curva supinadora, la tuberosidad bicipital, y la curva pronadora, que está dada también en parte del radio. Esa forma que tiene característica el radio, justo donde se insertan los músculos para traccionar. Una tracción en cervic, uno no tracciona, porque este es el supinador corto. El supinador largo lo va a traccionar al radio, y en el supinador, el pronador, perdón, este que es más largo, también va a traccionar. Entonces analiza que la forma del músculo va a ayudar a una función. Si bien los dos son supinadores o los dos son pronadores, uno de ellos va a traccionar y el otro, que al ser corto, va a desenrollar. Esto nos da la particularidad, la característica de analizar también otros músculos que no van a tener un trabajo muy eficiente en fuerza, pero sí en precisión, ¿no? Porque acá, no olvidemos, que ya lo vamos a ver, dirigen a la mano. Entonces, esta es de lo que venía diciéndole. El codo y el antebrazo, en este funcionamiento, pasa a ser una articulación intermedia entre el hombro, la mano, entre la mano y la boca, ¿sí? Pensar en la subsistencia. Tiene un diseño no telescópico. Capanghi, por ejemplo, analiza qué pasaría si hubiese sido diseñado como un telescopio. Se metería, y lo mismo la mano, que es el órgano efector, ¿sí? No llega a la boca para alimentarnos. Esta es la importancia del codo y el antebrazo. Este diseño, donde una articulación que funciona como tres va a direccionar las manos en tantos sentidos, en tantas direcciones, y no tiene solamente como vemos acá en un deporte, en una fuerza, sino para la subsistencia, que es comer. La finalidad del antebrazo, manipulativa, ¿sí? Acercar la mano, músculos grandes, músculos de fuerza, pueden ver en la figura superior, ¿sí? Músculos grandes que traccionan, músculos fuertes, ¿sí? Largos en estos que traccionan. Luego pensamos en esta otra actividad donde le dan punto de apoyo, fijación al codo, para que la mano como órgano efector a través de la muñeca haga una precisión, realice un gesto deportivo preciso y certero. Lógicamente ya sabemos que necesitamos lo óculo manual. En el caso de las personas no videntes, habrá que reforzar lo auditivo con lo manual para ser certero en el gesto deportivo, en las adaptaciones. Pero sí, encestar esa pelota de básquet necesita un punto fijo, un punto estable, para que eficientemente trabajen estos músculos largos. No solo el brazo, sino el hombro, perdón, sino el codo. Todo el brazo en un tipo de estabilizadores, de músculos estabilizadores con contracciones isométricas, y todo funcionando contra la gravedad, que eso también implica un gasto de energía, para que solamente los músculos flexos tensores de muñeca hagan la dirección y posicionen la pelota hacia el cesto. En el caso del viejito veremos que ya tenemos el bastón, por lo tanto necesitamos que tenga otro punto de apoyo. Las dos piernas ya no alcanzan, tenemos que buscar un tercer pie para que este hombre se apoye, y entonces el brazo se transforma en un punto de apoyo. Y un gesto funcional, que esperemos todos pronto volver a encontrarnos con este tipo de actividades, que ya lo están haciendo varios, pero bueno, ¿no? Como esa foto que ponemos ahí. Bueno, esta es los aportes desde la mecánica, y los vamos a ir viendo
cómo lo aplicamos y cómo lo vivenciamos. Seguimos en contacto.